Hello, bienvenido a mi canal nuevamente. Mi nombre es Emmanuel Rossi, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Materia Programación 3 y Laboratorio de Programación 3. Matrícula 119-5595. Y hoy le traigo un contenido grandioso. Vamos a hablar de lo que es programa, diferencia entre programa fuente y programa objeto, lenguaje de programación algorítmico e informático, variables, constantes, cómo declarar variables y constantes, victoria sobre el Visual Basic, que es el visualstudio.net, cómo se declaran variables y constantes en Visual Basic, tipo de datos normalmente utilizado en Visual Basic. Y decimos que programa o los programas son un conjunto de sentencias organizadas de manera lógica y secuencial, con un análisis previo le indica al computador o al ordenador una tarea determinada. Esto puede ser programa fuente o programa objeto. Si comparamos lo que es un programa con la vida diaria de un trabajador, vemos que el trabajador también tiene que seguir un conjunto de pasos organizados, tanto de manera lógica como secuencial, para poder realizar el trabajo en orden. Asimismo, funcionan los programas, funcionan de manera lógica y secuencial para que el computador lo pueda entender y realizar de la manera en la que van. Vamos a ver la diferencia tanto de programa fuente como objeto, y para esto debemos saber la definición de cada uno. Dice que los programas fuentes son utilizados por el usuario para codificar un lenguaje de programación, mientras que el programa objeto es la traducción de un programa fuente mediante tanto un compilador o un traductor. Porque tenemos que tener en cuenta que la máquina no entiende lo que es un lenguaje fuente, por eso utiliza lo que es un compilador o traductor para poder entender lo que es el lenguaje fuente. Seguimos. Lenguaje de programación es el que el usuario utiliza para almacenar información en la memoria de una tarea que luego será ejecutada. Tenemos que tener en cuenta que cuando se está realizando un proyecto debemos almacenar información para ir realizando dicha tarea paso a paso y de manera secuencial. Existen dos formas de programa. Existe la forma de lenguaje de programación algorítmico, que son los que nos permiten analizar previamente un problema a resolver para encontrar un método o solución que permita resolverlo, identificando todas las operaciones que se van a realizar y en el orden que se deben ejecutar. Existen diferentes lenguajes de programación algorítmico. Está como el DFD, los pseudocódigos, entre otros. Mientras que el lenguaje de programación informático es el que el usuario utiliza para codificar un algoritmo, sea un sistema comprensible por el ordenador. Este puede ser de alto nivel o bajo nivel, como vimos. Después que hacemos el programa utilizando el lenguaje de programación algorítmico, debemos luego ese resultado que nos dio en el lenguaje algorítmico utilizarlo para codificar en el lenguaje de programación informático. Seguimos. Variable es el valor, dato o información que cambia constantemente durante la ejecución de un programa. Si lo llevamos a la vida cotidiana, podemos decir que es igual que el combustible. El precio del combustible cambia constantemente. Puede ser que en una semana suba como en la otra semana baje. Esto es así mismo funciona la variable dentro de un programa. Viven cambiando constantemente. Mientras que las constantes son lo contrario. Las constantes siempre
mantienen su valor constante. Se puede decir que es igual que el pi 3.1416, nunca cambia. Han pasado generaciones y pasarán generaciones y nunca va a cambiar, siempre se mantendrá así, 3.14. Esto es una constante. Eso quiere decir que cuando declaremos una constante tenemos que tener en cuenta que nunca va a cambiar, que siempre se mantendrán así, fijo. El valor que declaremos ahí es el valor que se mantendrá. Esto es una constante. ¿Cómo declarar constantes y variables? No. Regla para declarar variables y constantes. No puede comenzar con un número. No puede ser una palabra reservada del lenguaje de programación. No puede haber caracteres especiales ni espacio por en medio. Estas son las reglas para declarar constantes y variables. La breve historia del Visual Basic. El lenguaje de programación Visual Basic es desarrollado por Alan Cooper, un programador estadounidense. La primera publicación, la versión 1.0, fue presentada en 1991. El lenguaje, desde el año 91 hasta el 98 se publicaron versiones, desde la 1.0 hasta la 6.0. En el año 2002 se publica la versión Visual Basic.NET 2002, un lenguaje de programación orientado a objetos implementado en Microsoft.NET Framework, una completa y comprensiva biblioteca de código para ser usada por el desarrollo, para ser usada desarrollo de aplicaciones que se ejecuten en la plataforma de Windows. Del año 2003 al 2010 se logra publicar nuevas versiones de la versión Visual Basic.NET, cada una presentando mejoras importantes. Se logró implementar la característica de encapsulación, herencia y polimorfismo. Tres grandes características. Por ejemplo, la de encapsulación permitía esconder datos, proteger los datos, mejor dicho, para que así la información esté más segura, no sea fácilmente violada o hackeada. ¿Qué es el Visual Studio.NET? Es un entorno de desarrollo integrado, por lo tanto, este es comprensible a un conjunto de herramientas que puede simplificar bastante el desarrollo de aplicaciones, servicios y sitios web. ¿Cómo se declaran variables y constantes en Visual Basic? Bueno, la forma de llamar una variable desde Visual Basic dentro de un evento es de la siguiente forma. Se utiliza la instrucción t, luego el nombre de la variable y luego el tipo. Para declarar una constante se necesita la instrucción const, nombre de la constante y luego la expresión. Así se declaran tanto variables como constantes dentro de Visual Studio. Los tipos de datos normalmente utilizados en Visual Basic son el boolean o booleano. Este sirve para contener tanto estado de falso y verdadero, tal vez, que sirve para contener datos binarios, el double o doble flotante para contener datos flotantes de precisión doble. Están los enteros, los longs, que son enteros largos,
y el char, para carácter individual. Muchas gracias, hasta aquí el contenido de hoy, espero que les haya gustado y recuerden suscribirse a mi canal. Bye bye, adiós.